Hechos 3, 41 al 47. Perdón, Hechos 2, disculpen. Hechos 2 del 41 al 47. Es que esta versión tiene cortado el párrafo en el 43, de 42 a 43. Pero es desde el 41. ¿Ya? Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3.000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en mutuo compañerismo en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos al Señor. Amantísimo Señor, te damos infinitas gracias por esta tu palabra, porque podemos hoy día meditar en ella. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tú me uses, Señor, para poder hablar a tu iglesia. Que te pido, Señor, que este sermón sea para tu gloria, Señor, y para la alegría de tu pueblo. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. El último sermón de esta serie lleva por título La Iglesia Misional Hoy. Hemos pasado por 9 o 10 sermones sobre qué es ser una iglesia que está en misión. Vimos varias cosas, vimos incluso desde cómo la iglesia era en el Antiguo Testamento y de qué manera Jesucristo restaura la iglesia, eligiendo a los 12 apóstoles y formando el último Israel, el Israel escatológico, el que va a estar compuesto tanto por judíos como por gentiles o no judíos que han creído en Cristo Jesús. Y esos somos nosotros, el Israel de Dios. ¿Y qué es la iglesia hoy día? ¿Qué sería ser misional hoy día? Hablábamos de que entendíamos la iglesia misional como exclusivamente alguien que manda, una iglesia que manda a un misionero a un lugar extranjero, ¿cierto? Es parte de la misión, pero no es toda la misión. Lo que nosotros hacemos es vivir una vida misional, día tras día. La iglesia los domingos se reúne, pero la iglesia está en misión toda la semana. El domingo la iglesia se reúne porque es un evento de vital importancia, pero toda la semana está en misión. Es una exhortación muy común que hacemos los pastores, que hay personas que efectivamente tienen 2 cerebros, ¿cierto? O tienen un cerebro en realidad, y lo dividen en 2. No así, así. Lo dividen en 2, entonces una parte de su cerebro funciona el domingo, y ven la vida como creyentes, cantan como creyentes, etc. Llegan a la casa el domingo, no el lunes, y en la casa el domingo apagan esa parte de su cerebro y vuelven a encender la parte que le llamamos malamente y muy erróneamente secular, como la que va a funcionar en el mundo. Y eso es un dualismo filosófico, o sea, tener la capacidad de pensar 2 cosas distintas a la vez y comportarse como cristiano un día domingo y vivir la vida que yo quiero como si Dios no existiera el resto de la semana. Bien, vamos a ver algunas ideas importantes de qué es ser la iglesia
misional a la cual hemos sido llamados. Primero, la importancia de la adoración. La primera parte que vamos a tratar, es la importancia del culto. Y aquí vamos a ver varias cosas. La importancia del culto. El culto en la vida de la iglesia es de vital importancia. Por varias cosas. La más importante es porque Dios nos convoca. Nosotros no partimos el culto cantando. No partimos el culto orando. ¿Cómo parte el culto? El culto no parte en el preludio, porque si no, no se llamaría preludio. ¿Dónde empieza el culto? Cuando se abre la Biblia y tenemos la primera lectura y Dios habla. Ahí empezó el culto. No lo empezamos de otra manera, porque no somos nosotros los que vamos a hablar en el culto. Es Dios quien habla y nosotros respondemos a esa palabra de Dios. Y es por eso que en este culto siempre, en cada sección, si se pudieron dar cuenta, hay una lectura de la palabra, respondemos a Dios de dos formas, en oración y en la alabanza. El hermano Joel Romero, moderador del sínodo, quien nos visitó la semana pasada, ¿se acuerdan? Estábamos parados allá, estaba muy emocionado y dijo: pastor, tiene una hermosa iglesia. Tiene un grupo de música de lujo. ¿What? Es que como es alto el hermano Joel. Gracias, hijo. Faltó la copa de vino. Café, agua. Dijo: estoy sorprendido por la cantidad de niños, lo fértiles que son. Eso es obediencia. Estoy impresionado por la cantidad de matrimonios jóvenes que hay. Y es una comunidad bullante, una comunidad hermosa, dijo, y está muy emocionado. Y yo le dije que yo no sabía cómo había sucedido eso. Mucha gente me ha preguntado: oye, ¿qué cosa es, no sé, como el secreto de Puente de Vida? No tenemos ningún secreto. No tenemos ninguna receta. La única receta que hemos tenido es poner todos nuestros esfuerzos en obedecer y ser fieles a la palabra de Dios. Y de esa forma se ha construido esta comunidad. ¿Por qué es importante entonces la adoración en el culto? No es que le vayamos a dar más tiempo a una cosa que a otra, sino que lo importante en el culto de la adoración es porque primero, esta debe estar arraigada y hace un efecto en el corazón de las personas en la palabra de Dios. Hablaba ayer con Hernán y con la Mari, y ellos a veces viajan a visitar a la mamá de Hernán en Concón. Mi Chile para mi universo, 1981. Búsquela. No entendieron nada. La mamá de Hernán fue mi Chile para Miss Universo en el año 81. Un saludo para la Sole por si nos está viendo. Entonces, fueron a una iglesia evangélica. Los chiquillos visitan una iglesia evangélica cuando están allá. Y se dieron cuenta que cantan mucho. Me contaba Hernán que cantaban mucho. Y después, no sé si él habla Mari y le dice: ¿te fijáis en un detalle? ¿Cuál detalle? Es que todas las canciones se tratan de mí. De cómo yo me siento, de cómo yo estoy, de cómo yo. De cómo yo me paro delante de Dios y cómo. Y de repente aparecía una canción entre medio
donde se adoraba a Dios, sus atributos, quién es Dios. Eso es lo que realmente alimenta el alma. ¿Ustedes saben lo que dijo Jimi Hendrix respecto a la música? Dijo que la música era capaz de abrir de tal manera las mentes y los corazones, no sé si más que la marihuana, como al estilo Jimi Hendrix, pero si los tienes ahí, puedes predicar lo que sea a su mente. Una herejía llamada es la misma herejía que tienen los testigos de Jehová, ¿ya? Arrianos, que Dios es uno solo y Jesús es una creación y el Espíritu Santo es algo, un algo sin personalidad. Eso es lo que creen los arrianos y los testigos de Jehová hoy día. Gran parte de la iglesia cristiana fue arriana. ¿Saben cómo ellos propagaron esta herejía, esta enseñanza falsa? Por medio de himnos y canciones. La música marca, hasta el ritmo, el contenido marca mucho, ¿o no? Pedro. ¿No le estaba sonando en la mente esto ahora recién? Cuenta una historia verdadera, la canción, el himno. Y por eso es que nosotros o estamos muy flojos para buscar o realmente no hay. Tenemos un repertorio relativamente corto, pequeño, porque seleccionamos las canciones que están basadas en la escritura y no en el sentir humano. Porque para eso leemos poesía, ¿o no? Es verdad que los salmos hablan mucho del sentir humano, de cómo se siente. Calvino dijo que era la anatomía de las emociones humanas, los salmos. Pero no termina allí. No termina diciendo que mi alma está en un hoyo y no sé qué. Pero siempre la segunda parte de los salmos adora a Dios por haberlo sacado de allí. Cortan el salmo. Continuemos. Entonces, esta historia verdadera, a nosotros nos han contado una historia de cómo es el mundo. Y nosotros creemos en la Biblia, con la Biblia, que esta es la historia del mundo. El Señor creó todo perfecto en el principio. Los seres humanos se descarriaron de manera voluntaria y pecó Adán y Eva. El Señor inmediatamente activó un plan de redención, prometiéndole que su simiente iba a ser la que los salvaría. Envió a Jesucristo y estamos esperando la consumación de todas las cosas. Eso es. Todas las promesas políticas son un eco del corazón de los seres humanos de lo que Dios ha prometido en el futuro. Una sociedad perfecta. Cuando venga el Señor, Él reinará las naciones con vara de hierro y este mundo cambiará. Estaremos en perfecta armonía con Dios, como el Señor lo había planificado para Él o había expresado su voluntad allí en el huerto del Edén. Entonces, esta historia de creación, caída, redención y consumación, la esperanza de la consumación es la que ilumina todo nuestro relato. Es al revés. Porque nada tiene sentido para nuestro relato. Podemos estar todos convencidos de que sí, que Dios creó todo perfecto. Y que hoy día algo anda mal, ¿o no? A ver, ¿quién cree hoy día que esta sociedad está bien? Y hace 40 años, y hace 50, y hace 1000, y hace 2000. No, nunca ha estado bien. Siempre hay algo que no debe ser así. Nosotros creemos en la consumación de todas las cosas cuando venga Jesucristo a restaurar todo. Y eso ilumina todo el espacio y el tiempo que viene para acá, para atrás. Tiene que verse en perspectiva de la consumación. Y eso es lo que cantan nuestras canciones. Que el Señor ha creado todo perfecto,
que somos pecadores y necesitamos de Jesucristo como Salvador, que Él es el único en el cual podemos encontrar redención y la satisfacción que nuestro corazón anda buscando, y que habrá una consumación final. Entonces, cantamos sobre una ciudad, cantamos sobre un mundo y una comunidad alternativa, que es esta. Es un bocado del cielo, lo que tenemos acá. Respecto a los sacramentos, también son misionales. ¿Por qué razón? Porque cuando participamos de la Santa Cena cada domingo, lo que estamos haciendo es mirar de nuevo la cruz y hacernos conscientes del sacrificio de Jesucristo y de nuestra indignidad y necesidad de Él. Y además de eso le damos testimonio a quienes nos visitan y también a nuestros hijos. Y también nos damos testimonio unos a otros y anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Nos confirmamos y nos decimos, estamos en la espera, estamos caminando. Era como la Pascua que los judíos celebraban anualmente. Cristo es nuestra Pascua y podemos celebrarlo cada domingo. Entonces la Santa Cena se constituye un elemento importante de la misión, sobre todo cuando nuestros hijos tienen conciencia de qué está pasando. Háblele. Es un buen momento de conversar. El que es un pésimo momento para conversar es en el minuto de las ofrendas. No es un recreo. Es un acto de adoración. Pero la Santa Cena sí puede hablarle a sus hijos y explicarles qué está pasando. No le dé pan, no le dé vino. No. Explíquele. ¿Queréis pan? Hermosa. Que escuchó pan. Respecto al bautismo, cuando presenciamos bautismo de niños o de adultos, lo que estamos viendo es la promesa del Señor siendo cumplida. Estamos viendo cómo se incorpora al pacto, cómo el pueblo de Dios se está agrandando. Cómo lo que el Señor nos dijo, bauticen y enseñen, se está cumpliendo. Porque aquel que bautiza tiene la responsabilidad de enseñar. Tiene responsabilidad de educar a ese niño, a esa niña, para el reino de Dios. Promesas que hizo Laura con el Camilo, promesas que hizo el Cristóbal con la Ilina hace muy poco rato, semanas. Otros la hicimos hace mucho tiempo. Y aquellos que se bautizaron grandes, también. No se trata, cuando bautizamos a un adulto, no se trata de lo que él está haciendo por Cristo. Muchas veces pensamos que, hoy, yo voy a ir a declarar a Jesucristo ahí adelante, voy a que me bauticen y voy a decir que públicamente que el Señor me salvó, etc. Públicamente que acepté al Señor. Es al revés. Es declarar con ese bautismo lo que Dios hizo por mí. No que yo lo recibí, no que yo lo acepté, sino que he sido adoptado en la familia. Es como si se estuviera firmando el contrato, o no sé cómo se llama, de cuando le dan la adopción a padre, le dan la adopción a un hijo. Es un momento espectacular. Pero no es que la guagua eligió a los padres y... No. Lo hacen los propios padres. Adultos o niños. Estamos declarando lo que esperamos que el Señor haga y lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. No lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, dentro del culto cristiano, como un elemento misional, es el centro de la actividad de la iglesia. Hoy día es el tiempo, el espacio, el momento más importante de la vida del creyente. Hoy día. Porque hoy día ni siquiera es nuestro día, es el día del Señor. Y aquí confluye todo lo de la semana siguiente. Nos hemos preparado toda la semana para venir a rendirle culto al Señor. Y no es que ahora
salimos como con fuerzas para. No, concluimos hoy día la semana y también la partimos, pero la concluimos adorando al Señor. La predicación del Evangelio también es importante. Antes de eso, el culto nos llama a vivir vidas transformadas conforme a la voluntad de Dios y así bendecir al mundo. Si nosotros no aceptamos la invitación que domingo tras domingo el Señor nos hace de vivir vidas transformadas, no podemos bendecir a otros. Y según la promesa que el Señor le hizo a Abraham, hemos sido bendecidos para bendecir. ¿Y qué significa la palabra bendición en la Biblia? Eso ya lo vimos. Salvación. Salvación. El que fue bendecido por Dios es porque fue salvado, no porque le dieron una pega nueva. ¿Ya? Entonces, la predicación del Evangelio. En ese minuto es el momento de capacitación y de esperar que el Señor nos hable domingo tras domingo. ¿Por qué? Porque allí el Señor nos llama a encarnar una cosmovisión diferente a la que nosotros creemos. ¿Por qué razón? Porque cuando escuchamos la predicación del Evangelio, todos los piojos que nos hemos pegado intelectualmente en nuestra cabeza, en nuestro corazón, salen o deberían salir. Deberíamos salir despiojados todos los domingos de las cosas que el mundo nos mete en la cabeza, que a veces son liendres que no nos damos ni cuenta. Pero deberíamos. Yo siempre le pregunto a los papás respecto cuando mandan a los niños al colegio. Yo les digo, ¿ustedes hablan con el niño después del colegio para ver qué le enseñaron y si está aprendiendo algo que encuentra la palabra del Señor y ustedes puedan hacerlo? Papá me puede contestar sí o no. ¿Pero por qué digo esto? Y pongo el siguiente ejemplo. Si... ¿Quién tiene la hija más piojenta? No, no importa. Supongamos que la Renata que está presente. La Renatita va al colegio o va a cualquier parte y le pegaron los piojos. ¿Ya? Le pegaron los piojos y la Cami dice, no importa, sí. Cuando sea grande se los va a sacar. No es así. ¿Qué hace la Cami? ¿Qué hace? Enloquece primero. Después le echa la culpa al Dani. Y después la pela ella misma. La Cami y el Dani van a agarrar a la Renata y le van a hacer un tratamiento rasuratorio. Pero van a hacer algo, no la van a dejar con piojos. ¿Y por qué nosotros sí dejamos a nuestros hijos con piojos intelectuales, identitarios, ideológicos, paganos, neopaganismo, etcétera? Y no nos importa. Y ahora volvamos nosotros. Y nosotros nos quedamos con esos piojos, nos gustan los piojos. Nos molestan, pero no importa. Este es el momento de despiojarse. De encarnar una cosmovisión diferente. De decir, esto es ajeno a la palabra de Dios y no voy a vivir de esta manera. No voy a creer lo que el mundo cree. ¿No? Se mete, está aquí abajo, allá, sí. Hola, Renata. Bien. Entonces, el Antiguo Testamento prepara un pueblo. El Señor cumple el propósito de ese pueblo. Lo cumple en él mismo. Y el poder de Cristo, de la salvación que el Señor ofrece, se transforma en un poder accesible. Esto quiere decir que la salvación hoy día no es exclusiva de un pueblo, sino que ahora se cumple esto de que fue llamado Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra. Y no es que nosotros, que nosotros somos la última familia de la tierra porque vivimos en Coyhaique o en Puente Alto, entonces ya, para allá no hay más, así que hay gente que cree que después de la Antártida hay más. Pero eso, ¿cierto? ¿Han escuchado esas teorías? Son entretenidas.
Pero una locura, claramente. Es como Star Wars, el Señor del Anillo. Entonces, si vivimos allá, somos lo último. No, la labor sigue. Hoy día tenemos muchos lugares donde ir a predicar. Estaba hablando con un pastor amigo y me contaba que necesitaban plantadores para una ciudad del norte de Portugal. ¿Cómo se llamaba la ciudad? No me acuerdo, pero estaba en portugués, de eso me acuerdo. Era un nombre en portugués la ciudad. Y Portugal es un país católico originalmente, pero hoy día en Europa desde Europa están pidiendo plantadores latinos. Y predicadores latinos están apoyando una iglesia que lleva 20 años o 25 años, la iglesia presbiteriana de Nepal. Nosotros tenemos más de 150 años. Ellos tienen 20 años como iglesia organizada. Sigue la tarea, sigue la labor, siguen nuestros hijos naciendo. Por lo tanto, a ellos hay que seguirles enseñando, etc. Lo otro importante sobre una vida comunitaria que está, una iglesia misional que tiene su centralidad en el culto, es la oración comunitaria. ¿Cuántos echan de menos la oración comunitaria que en la iglesia? Levante su mano, de verdad. Miren, cierren los ojos para que no se vean. Bajen la mano. Como en todo orden de cosas se cumple el principio 20-80. 20-80. ¿Sabes lo que es? El trabajo lo hacen 80 personas. Perdón, 20 personas para las otras 80. Siempre. Siempre, 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 siempre. Una iglesia que no ora en comunidad no puede ser una iglesia misional. ¿Saben por qué? Porque cuando oramos, nosotros disponemos y alineamos nuestro corazón con la voluntad de Dios. No lo hacemos cambiar de opinión. A veces sí coincide nuestra voluntad con la de Él y el Señor nos responde. O ni siquiera cuando no le hemos pedido. La María Jesús y Gonzalo, nuestros misioneros en la iglesia de Francia, llegaron unos hermanos, no sé si todos escucharon el audio, parece que se masificó, no sé si con el permiso de la familia, pero ya está masificado. La última, la cuarta, la Victoria, o en la sexta, no sé, pero está bien, son obedientes. Nació con pie bot. Ustedes saben que a esos niños los están abortando en Europa. Le ofrecieron eso a la María Jesús. Se lo ofrecieron, pero la pregunta se le hicieron a todas. ¿Va a seguir con el embarazo? De la nada. Y el otro, claramente, era una opción, el aborto en Europa. Y pronto aquí en Chile, claramente. Las sociedades ven su decadencia de la manera... Podemos ver la decadencia de una sociedad de la manera que trata a los más débiles. Imagínense de cómo trata a sus propios niños. La oración comunitaria, que es como lo hacía la iglesia aquí en el Nuevo Testamento. Va la María Jesús, o sea, buscan al pastor, dos hermanos de una iglesia, algo así como, nada es imposible para Dios, no es chiste, así se llamaba la iglesia, oran. ¿Saben qué? Queremos orar por la niña, oraron por la Victoria, y estaba enyesada. Y la llevó al médico después. Oraron. Señor, sánala. Y le dijo, lo más probable es que no va a necesitar la operación que necesitaba. Fueron, le sacaron la bota y la doctora estaba sorprendida. Parece que hubo una nueva postura de bota y una sacada. No entiendo muy bien, pero raya para la suma.
es que la doctora llamaba a todo el mundo, sacaba fotografías, todo porque el pie estaba total y absolutamente normal. Normal. Y ella vio en un momento a un hombre que tenía ese pie y lloraba en el audio porque decía que no se había imaginado nunca la cantidad de limitaciones que iba a tener la Victoria con ese pie, incluso la formación de su cuerpo. ¿Qué hubiese pasado? Díganme la verdad. Juguemos a esa opción. ¿Qué hubiese pasado si los hermanos no oran por la Victoria? Juguemos a eso. Juguemos con el decreto divino. ¿Qué hubiese pasado? ¿Todavía estaría con la patita así? ¿O no? Les explico. Dios tiene un método. Nosotros predicamos y Él convierte los corazones de las personas. Nosotros pedimos y Él concede. ¿O no? Así funciona. Es tan sencillo como eso. Por eso es que tenemos que orar y tenemos que recuperar nuestra oración comunitaria. ¿Saben qué? Muchas personas ponen la falta de oración comunitaria en la iglesia como una debilidad de la iglesia. Michael Goggin, en su libro Luz a las Naciones, dice que no es una debilidad, citando a otro autor. La verdad es que es un pecado. Una iglesia que no dedica tiempo a la oración comunitaria está pecando. No dedicamos tiempo a la oración comunitaria. Y pregúntese, ¿qué tanto tiempo estoy dedicando a mi vida en mi vida personal la oración? Queremos que pasen cosas sin hacer absolutamente nada. ¿O no? ¿No le ha pasado que quiere mejorar la relación con su esposo o con su esposa, pero no hace nada? Que sabe que tiene que predicar el evangelio a sus hijos, pero no hace nada. Que sabe que el Espíritu Santo habita en usted y que usted puede abandonar el pecado y ese pecado regalón, pero al final no hacemos nada porque total, va a pasar lo mismo después. La vida de oración nos pone más cerca de Dios y alinea nuestro corazón con Él y con su voluntad. Cuando oramos, no somos nosotros, no es Dios que cambia, somos nosotros. Un autor que escribe sobre la oración había quedado sin papá, él y su hermano, sin padres, él y su hermano entran a estudiar a una universidad gringa y ellos trabajaban durante el día. Lo que no estudiaban lo trabajaban en la cafetería de la universidad. Y estaban trabajando, y él veía a sus compañeros con sus medios autos, con las chiquillas de las ¿cómo se llama? De las fraternidades y todo lo que pasa en las películas. ¿Ya? Veía todo eso. Y él trabajaba, lavaba plato, estudiaba. Y el fin de semana con un amigo y con su hermano, inventaron una especie de ministerio. Era así, chanta, para ir a la iglesia, básicamente para que les dieran de comer. Entonces visitaban iglesias, somos los tantos universitarios, no sé qué, y venimos y se quedaban ahí. Y algo caía y comían. Y estaba muy, muy frustrado de por qué estaba pasando eso. Si era hijo del Señor, los otros eran paganos y miren como los medio autos que tiene en SM5. Entonces me distraigo con esas cosas. El hermano dice que estaba tan frustrado y entra a un bosque orando, reclamando. Y de repente dice que el Señor le empieza a hablar recordando muchos textos de la Biblia. Y él empezaba y le venían textos de la escritura. Dice, muchas palabras que el Señor recordaba a su corazón. Venía. Y dice que de repente él se cayó. Y el Señor también se cayó. Y quedó todo en silencio. Dice, cuando salí de ese bosque,
Mis circunstancias eran exactamente las mismas, pero mi corazón había cambiado. Él siguió haciendo lo que tenía que hacer. Siguió viendo, siguió mirando, pero la oración cambió su corazón. ¿Cómo nosotros podemos alinearnos con el Señor? Si no estudiamos su palabra, si no oramos. Me voy a apurar porque me quedan harto, pero voy a hacer un intento. Segundo lugar, la vida diaria. Una iglesia que, ya vimos el culto, pero también la vida diaria. Lo que pasaba aquí en la propia iglesia, ¿cierto? Que tenían relación entre los hermanos y con el pueblo. Se juntaban todos los días. Una iglesia que se esfuerza por vivir como una comunidad contrastante, claramente, solo lo puede hacer arraigada en el Evangelio. Tenemos que contrastar con la sociedad donde vivimos, no parecernos a ella. En nuestro estilo de vida diaria, en cómo nos relacionamos con la gente. El otro día me tocó de nuevo decirle algo a mis vecinos mientras estaban. No me metí a su living comedor esta vez. Se los dije desde afuera. Entonces les hablé fuerte para que pararan la discusión y yo les digo que hasta cuándo ellos van a dar ese testimonio de peleas públicas en su casa, dejando el nombre del Señor mal. Entonces me empieza a contar el problema el vecino. Y yo le digo, cállese. ¿Por qué me cuenta sus problemas a mí? Busque ayuda. Y me sigue hablando. Y yo le dije, ¿sabe qué más? Aprenda a gobernar su casa. Y dijo, ¿qué dijo? Perdón. Y llevan como 3 semanas sin pelear. La última les duró como 3 años. Más les duró. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es que no es de nuestra casa irradia luz todos los días. O sea, luz irradia porque tenemos como 35 ampolletas. Las mismas que tenían mis papás cuando vivían solos. Y estaban siempre todas prendidas. Ahora también están todas prendidas. 2 aire acondicionado. Señor. Todos los vecinos de allá saben que esa familia creyente de al lado pelean todo el tiempo. Entonces, la comunidad contrastante son los vecinos del frente que no son creyentes. No ellos. Ahora, saquemos de la fiesta bajemos del columpio a los pobres vecinos. Nosotros. Y aunque nadie nos vea para afuera, lo que hacemos en la casa, estamos viviendo como una comunidad alternativa, contrastante en nuestros propios hogares. Fíjense que el reino se engloba de esta manera: adoración, predicación, oración. Esos 3 elementos dan muestra de una vida fundada en el reino de Dios. Debemos adorar en nuestra casa, predicarnos el Evangelio y orar. Quédate ahí mejor porque eso se va a correr. No, ahí afirmándolo. Entonces, ¿qué es ser una comunidad contrastante según lo que vemos aquí? Es ser una comunidad justa en un medio injusto. ¿O no? Podemos nosotros manifestarnos como ciudadanos lo que queramos, por lo que queramos. Podemos ir a la marcha, y mis condolencias aquí públicas a las familias de los carabineros. Un hermano más nuestro, Misael. La Ani conoce a su prima. Emanuel Sánchez, que mataron hace poco, también era un hermano que venía saliendo el culto el día miércoles. Una sociedad injusta donde pasa esto, donde pasan este tipo de cosas. En nuestra comunidad debería ser una comunidad justa en un mundo injusto.
Muchas personas hablan de las injusticias sociales, ¿cierto? Y de las diferencias que hay. Díganme, ¿cuántos de ustedes están ayudando, por ejemplo, a un joven que está estudiando igual que a corto con las lucas, que está estudiando en la universidad, por ejemplo? Ahí tienen uno. No, mentira. Pero sí los hay. ¿Usted ha pensado, y teniendo un monto de finanzas, ha orado para que el Señor le muestre si hay algún hermano que está en necesidad? ¿Saben lo que pasa? Es que nosotros nos han acostumbrado de la Revolución Francesa para adelante que eso es tarea del Estado, que es de otros. No, es tarea nuestra. Las pensiones son injustas, sí. Harta plata, ganan mucho al final, aunque es un monto considerable respecto a lo que hemos invertido, igual es poca plata. Y ganamos cuánto, pero es una miseria respecto a lo que ganaban las personas cuando estaban laborando, ¿o no? Pero el Señor, el único sistema de AFP que el Señor tiene, ¿saben cuál es? ¿Cuál? Los hijos. Tú. El Agustín. Y la Jo. Si sus papás pasan necesidad en el futuro, ustedes van a tener que apoyarlo. Entonces, no vivimos en una comunidad contrastante. Vivimos en una comunidad que está contaminada por todo esto. Está bien, deberían ser mejores. Pero si no lo son, nuestros padres deberían vivir un poco mejor que lo que le permite su jubilación. Por eso que es buen negocio tener hartos hijos. No será avergonzado, dice, cuando esté discutiendo o litigando con sus enemigos en la puerta. Va a tener hijos que los defiendan. Salmo 127, al final. Es un buen negocio. Si nos miramos desde ese punto de vista. Una familia que tiene muchos hijos es una familia que forma un equipo. Ese equipo se ayuda mutuamente. Forman una gran familia. Colaboran para la iglesia en términos de personas en la iglesia y prenden más lámparas en el mundo. Eso es. Todo lo demás es parte de esta cultura pagana que no quiere que tengamos hijos. Pero eso ya lo vamos a ver. Estos son... ¿Cómo se llaman esto? No. Spoiler de la próxima serie que comienza el domingo. ¿Ya? Dios, sexo y familia. Sigamos. Temporada 25. ¿Cuánto debe ser, Cami, temporada 15? Como 15. Una comunidad generosa y sencilla en un mundo individualista y consumista. Una comunidad contenta y agradecida en un mundo hedonista y disconforme. Estamos desconformes con nuestra vida. Cuando mejor me siento, incluso físicamente, es cuando oro y estoy agradecido. Eso es. Dejo de orar, dejo de tener una mente agradecida, porque la escritura siempre la sigo leyendo, y me pongo malo. Me pongo loco. Una comunidad obediente en un mundo desobediente. Una comunidad proba, honrada, honesta, en un mundo absolutamente deshonesto. De eso tenemos montones. Somos chilenos, ¿cierto? Y en tercer y último lugar, una iglesia que entiende el mundo y su vecindario. Aquí vamos a pasar rápido. Nosotros no estamos de paseo por el mundo. La Biblia en Efesios 6 dice que es una guerra espiritual.
Y nosotros vivimos como si estuviéramos en un resort, no en una guerra. ¿No es así? Porque, por ejemplo, la esposa y el esposo, en el caso de que los dos trabajen y tengan que tengan contacto con el sexo opuesto, ¿necesita que su esposo o su esposa ore por él? No celarlos, sino orar. Orar. La guerra también está en nuestro propio interior. Debemos buscar ayuda cuando no podemos solos. El diablo es sutil y nos quiere engañar. El pecado es sutil y está detrás de la puerta listo para asaltar. Podemos perder el equilibrio. ¿En qué sentido? También como iglesia, en no entender nuestra sociedad y nuestro vecindario, en creer que solo tenemos que trabajar de la reja para afuera. Si trabajamos de la reja para afuera, nos quedamos sin nadie, con nadie capacitado y perdemos comunidad. Si trabajamos solo de la iglesia para adentro, ¿qué pasa? Nos transformamos en un club. Y vamos a crecer, sí, de manera biológica, teniendo hijos y los hijos de los hijos, pero al final eso se acaba. Debemos encontrar el equilibrio, como ya les decía el otro día. Vean ese parrón que está allá, si es que lo pueden ver. Si esa parra, no tuviese el parrón, estaría tirada en el suelo. ¿Pero cuánto le pusimos? Los palos suficientes para sostenerla. Pero no forramos los palos con oro, sino que son palos de madera, de tabla, madera, palo, ¿cierto? Le pusimos lo suficiente. Así funciona la iglesia. En cuanto a las programaciones, en cuanto a lo que hace afuera y lo que hace adentro, hay que estar preocupado por las personas, o sea, por la parra. Pero no podemos descuidar el enrejado, el parrón, porque si no, no tenemos dónde más crecer. No sé si logro explicarme. El punto es que nuestro equilibrio entre ser una iglesia para afuera y para adentro no es opcional. Estoy llegando a la convicción de que esa dicotomía no existe. No existe, porque si lo hacemos muy allá, nos perdemos acá, adentro. Si lo hacemos muy adentro, nos perdemos para afuera. Tenemos que ser una iglesia, una comunidad firme, muy arraigada en la Escritura y con una fuerte influencia en nuestro barrio. Eso es lo que está llamada a ser la iglesia. Hemos concluido esta serie y oro al Señor para que estos principios aprendidos podamos practicarlos en nuestro quehacer como iglesia y también en nuestro quehacer como iglesia militante en el mundo todos los días de la vida. Oremos al Señor. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por tu palabra, y te rogamos que tú nos ayudes a atesorarla en el corazón, a practicarla, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén.